Les presento ahora a la maestra Paulina Leiva y Lazo. La maestra es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia gestalt, un diplomado internacional en orientación de parejas, además otro diplomado en terapia infantil. Ella es especialista en procesos de duelo y es la escritora del libro Manejo de Estrés de la editorial Random House. El libro, bueno, en un momento vamos a poner aquí en el chat de la sesión, vamos a poner los datos, su libro pueden conseguirlo si les interesa en las principales librerías del país y también pueden hacerlo comunicándose con la doctora a sus redes sociales. Vamos a poner la información, su información de contacto y del libro, por si tienen interés, lo puedan buscar y en su caso adquirir. Entonces, lo que hoy nos va a presentar la maestra Leiva y Lazo es una charla sobre cómo sanar los duelos durante la pandemia, un tema que realmente es tan importante en estos tiempos para, desgraciadamente, demasiada gente. Entonces, maestra, le cedemos el micrófono y las cámaras. Por favor, adelante. Muchas gracias, Lori, y gracias a todo el equipo de Salvemos Conciencia para pues tener este encuentro hoy y poder compartir información muy importante acerca del duelo. Para mí es un honor estar acá. Creo que cada vez que comparto esta información estoy contribuyendo con el bien mayor y eso es algo que me nutre mucho. Bueno, el tema de hoy es cómo sanar los duelos en tiempo de pandemia. Parece ser que es como un poco aislado, ¿no? O sea, en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia, y yo creo que la verdad es que la sanación de los duelos, pues es un genérico, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que no estamos como entrenados para poder recibir a estas experiencias de una manera saludable, así que espero poder contribuir para que se abra este margen o este sesgo y podamos estar más enterados acerca de todo este tema, ¿no? Bueno, primero les quiero compartir lo que yo veo como definición de un duelo. El duelo es el periodo de adaptación por el que pasamos todos cuando algo ha cambiado en nuestra vida. Me parece una definición mucho más abierta porque el duelo no es privativo, o sea, la palabra duelo no es privativa de muerte física, sino de cualquier cambio que nos sacuda en la vida, ¿no? Hay cambios de evolución, hay crisis de evolución como la adolescencia, como la menopausia, cambios de trabajo, pérdida de un miembro corporal, incapacidades, jubilación, cuando los padres están creciendo y deteriorándose también en sus capacidades, el fin de una relación, el fin de una amistad, un cambio de ciudad, en fin, todos los cambios vitales que tengamos en nuestra vida nos van a imponer un duelo. En este caso, vamos a circunscribirnos al duelo por muerte física durante la pandemia. ¿De acuerdo? El duelo genera muchas emociones y es como un abanico, ¿no? Es un abanico de emociones importantes donde generalmente hay enojo, hay mucha frustración, hay impotencia, hay miedo, hay mucho dolor, claro, desmotivación. Y yo creo que estas son las emociones básicas de lo que sentimos todos, porque son emociones pues generales en estos procesos de duelo, pero generalmente no sabemos cómo gestionar estas emociones. La verdad es que no nos los enseñan, ¿no?
El duelo nos pone en una crisis. El duelo nos mueve a un lugar crítico emocionalmente, porque les decía que hay un cambio importante en nuestra vida. Y el ser humano, como característica, no le gustan los cambios. No nos gustan los cambios, pues porque nos impone echar a andar estrategias y herramientas internas, psicológicas, de conducta, que la verdad no teníamos como habituadas en nuestra vida. A veces hablo de que sentimos ante un duelo, como el síndrome de Aladino, nos sentimos en la alfombra, que estamos avanzando, pero que no sentimos esa estabilidad. Hay un movimiento muy fuerte. También lo equiparo a un sismo. Cuando tiembla, nos sentimos en completo descontrol. No tenemos manejo del control en ese momento, ¿no? Y que incluso cuando el sismo pasa, nos quedamos con la sensación de movimiento todavía de desestabilización para nosotros. El duelo nos impone varias cosas, además de estas emociones, y les quiero platicar un poquito acerca de las fases del duelo. La primera fase en el duelo es la fase de negación. Es cuando yo me niego, como su nombre lo indica, a aceptar que algo sucedió. Entonces, son estas frases de ojalá que haya sido una pesadilla, esto no puede estar pasando, esto no debió haber pasado. Es equivalente a como cuando atropellan a alguien y esa sensación de perder conciencia o de estar muy aturdidos ante lo que pasa ante nuestra vida, porque nos cuesta trabajo recuperar, digamos, esa conciencia ante un dolor tan grande. Yo he trabajado en esta pandemia con muchas familias y con miembros de familia en donde pues no tuvieron el chance de despedirse de su ser querido. Y esto como restricción, porque pues no está en las manos de nadie esa decisión, es una medida de la pandemia, complica más todavía el proceso del duelo, porque ya te decía que este proceso, o sea, es una transición, es una adaptación a lo nuevo. Entonces nosotros, bueno, en el ámbito donde yo trabajo, que es la psicoterapia, lo que hacemos es ayudar a la persona que en el tránsito, en el proceso, se vaya adaptando a las nuevas condiciones de vida, pero de una manera más amorosa y más eficiente emocionalmente. Esto es importante. Entonces, esta restricción de no haber podido ver al papá, a la mamá, al ser querido, y de repente solamente como recibir las cenizas. Esto no ayuda para la cuestión de ir en la aceptación de lo que sucedió, ¿no? Todos los rituales de duelo, de muerte física, que son el velorio, que es una misa de cuerpo presente, que es un entierro o una ceremonia para despedir las cenizas, en fin, todos estos rituales sirven para la parte inconsciente, para que vayamos, digamos, no en la completa aceptación, pero sí irnos familiarizando con la idea de la muerte, del fallecimiento. Entonces, en la pandemia, pues no se tuvieron estos rituales, no se pudieron realizar, ¿no? Al mismo tiempo me han tocado consultantes que ya, digamos, vivieron el aniversario luctuoso y sí ya tuvieron la oportunidad de reunirse con familia, de hacer un ritual para poder despedir, aunque fuera un año después, a su ser querido. Esto
fíjense que revive mucho las emociones de un año antes y es como si hubiera sucedido hace un momento, ¿no? ¿Por qué es tan importante que vayamos aprendiendo a cómo gestionar los duelos? Porque la verdad es que el cambio es lo único seguro en la vida humana. La impermanencia es lo único seguro. Va a seguir habiendo cambios en nuestra vida, vamos a seguir experimentando muertes físicas y es muy importante que nos vayamos equipando emocionalmente para estos cambios, ¿no? Yo creo que si algo nos invita a hacer un duelo es empezar como a desarrollar, empezar a ejercitar recursos internos. Entonces, les estaba empezando a hablar de la negación como primera fase. Hace poco, y en mi canal de YouTube, yo compartía que la fase de negación no solamente es privativa, digamos, de la primera etapa, sino que durante el proceso yo puedo tener varias negaciones, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Porque además es oportuno que te aclare que el proceso del duelo no es un proceso lineal, en donde si ya transité por una fase, paso a la otra y digamos ya no regreso a esta, sino que me sigo pues pasando por el resto de las fases. Más bien, este transcurrir tiene que ver con una cuestión como de espiral. La idea de un manejo saludable de duelo es que nos vayamos quedando poco a poco sin ese dolor tan enorme, ¿no? Entonces, puede haber varias negaciones durante todo el proceso, pero la negación de la que te estoy hablando es la inicial, es el impacto psíquico inicial, y que además es completamente humano porque sí pues es un golpe psíquico muy fuerte. Después de la fase de negación, viene la fase de la emocionalidad. Yo así le digo, miren, hay muchas personas tanatólogos y tal, que han dividido las fases en diferentes, ¿sí? Yo creo que cada tanatólogo tiene como su manera de ver o el transcurrir de las fases. Esto que yo te estoy mostrando y compartiendo el día de hoy es como yo lo he vivido en mis propios procesos de duelo y en mi experiencia de consulta. ¿Por qué menciono que la segunda fase es la de emocionalidad? Porque digamos que ya pasaron algunas semanas o algunos días de la muerte física y entonces ya puedo como irme acercando a aceptar o a experimentar de una manera más viva mis emociones, las que ya te comenté. Mucho dolor, enojo, frustración, impotencia, miedo. Y en muchos casos, fíjate que culpa. Ahorita te voy a platicar de la culpa. Es muy importante esta etapa porque nuestra participación como psicoterapeutas es justo el acompañamiento desde un lugar de calidez, de amor, de compasión con este momento, para que la persona adquiera estrategias para gestionar sus emociones. Esto de gestionar las emociones tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional, que ya sabemos que no nacemos siendo inteligentes emocionalmente. Nacemos con un grado de inteligencia intelectual que se va desarrollando, pero desgraciadamente en nuestra vida, en nuestra historia, no nos enseñan, sobre todo en la infancia, no nos enseñan cómo gestionar las emociones de una manera saludable. Y de una vez quiero aclarar que yo no coincido con el concepto de control emocional,
porque yo creo que a las emociones pues no hay que controlarlas, porque a mí me suena como a que va el caballo desbocado y de repente es como frenarlo, ¿no? Este freno emocional no es algo que convenga a las emociones y al proceso que estás viviendo. La emoción tiene que salir, la emoción tiene que canalizarse, tiene que drenarse. Y ahorita que dije la palabra drenar, recuerda esas canaletas, no sé si se llama canaletas, esos tubitos que les ponen a las personas que acaban de operar. La maestra Elia me va a poder aquí ayudar mejor para que vaya saliendo lo que de pus queda, lo que el cuerpo no le va a funcionar para sanarse, entonces ahí va saliendo por la tripita esta, ¿no? Drenaje se llama. Entonces, necesitamos en el duelo drenar emociones, liberarlas. Hay muchos mitos acerca del duelo, culturalmente. Me podría aquí pasar una hora más hablando de los mitos acerca del duelo, pero los que complican esta parte de emocionalidad, pues son básicamente estos de no llores, sé fuerte, aguántate, valora los que quedan, tómate una pastilla, ya está con Dios, ya no, o sea, toda esta parte de no expreses tus emociones son mitos porque la verdad es que no contribuyen a este drenaje del que te contaba. Entonces, liberarlas, pero con una contención psicoemocional, con una contención terapéutica que te decía te vaya acompañando en esto del drenaje, de la canalización saludable y sobre todo amorosa de las emociones. Porque en el duelo las emociones están muy caóticas, hay mucho de todo y la verdad es que son pues son displacenteras todas estas emociones. No hay emociones negativas ni emociones positivas. Ese es otro gran mito. Hay emociones, solamente. Dejemos de escindir en dos bandos a nuestras emociones. Nuestras emociones son solamente, digamos, la respuesta lógica de nuestro cuerpo ante lo que estamos viviendo. Hay una frase que yo comparto cuando la persona está drenando o está hablando de sus emociones y le pido que la diga en voz alta. Después de que nombra, me siento triste, me siento muy enojada, me siento con mucho miedo, me siento con culpa, me siento muy asustada, muy enfadada. La frase es, y no hay nada de malo en mí en sentirme así. Esta frase devuelve a la persona esta calidad humana que somos. Me parece que en muchos ámbitos y durante muchos años, con esto de no llores y sé fuerte, nos hemos negado la posibilidad de poder ser amorosos con nosotros. Y cuando estamos en duelo, lo que más necesitamos pues es cobijo, es consuelo, es tratarnos bien, tratarnos con consideración, tratarnos con amor. Todo esto lo podemos encontrar en este acompañamiento terapéutico durante el duelo. ¿Y por qué es importante tener este acompañamiento en la fase de emocionalidad? Porque justo yo puedo empezar ya a identificar y ponerle un nombre a mis emociones, a qué siento, pero ahí me quedo, me puedo quedar ahí, ¿no? Les comento que acampando, ¿no? O sea, pongo mi casa de campaña en el dolor, en la culpa y en el enojo y ahí me quedo y me puedo quedar ahí años, ¿sí? Esto no es sano, esto no ayuda a transitar el duelo. Ahorita me acordé de una frase que comparte Jorge Bucay,
en su libro El Camino de las Lágrimas, que te recomiendo muchísimo si estás transitando por un duelo. Y aunque no lo estés, te conviene leerlo porque ya te decía que vamos a seguir teniendo cambios y fallecimientos y tal, ¿no? Entonces, Jorge Bucay en este libro nos comparte que la verdad es que es muy importante que durante el proceso de la emocionalidad, durante el proceso del drenaje, de la expresión emocional, seamos completamente honestos con nosotros. ¿Sí? Seamos completamente honestos. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo me siento y validemos eso. No es el momento para ser fuertes, no estamos fuertes. Estamos muy vulnerables y estamos muy frágiles. Y el mito este alcanza mucho más a los hombres como cultura de género, porque a ellos les han enseñado que pues que no lloren, que no deben de llorar porque pues son hombrecitos, ¿no? Entonces, en este sentido al hombre pues le cuesta un poco más de trabajo transitar por esta fase y darse permiso de llorar. Llorar pues a mí se me figura como que va disolviendo el dolor. Llorar va disolviendo el dolor. Así míralo. Entonces, en esta fase de emocionalidad, tratar las emociones, drenarlas, liberarlas lo más rápido que se pueda. Hay personas que me dicen, Pau, ¿cuándo es el momento oportuno para entrar a terapia y trabajar el duelo? Pues luego, inmediatamente, porque yo les comparto esta analogía. Si tú tienes ahorita una cortada en tu piel, pues yo no creo que te quieras esperar un día o 2 meses, ¿no? Yo creo que inmediatamente vas al botiquín a buscar de qué manera puedes empezar a cubrir, a cuidar tu herida, a ponerte, a desinfectarte, a ponerte una curita o si se necesitan puntos, lo que se necesite. Las heridas necesitan atenderse con responsabilidad. Ayer le comentaba a una amiga que he escuchado varias veces de personas que están en proceso de duelo y que, por ejemplo, ante un consejo, ¿no? Les digo, bueno, te invito a que acudas a terapia o te invito a que medites. Ahorita Elia nos ofreció estupendas estrategias de meditación. Te invito a que medites, te invito a que leas un libro, Entonces hay personas que responden, bueno, cuando ya me sienta mejor, voy a ir a terapia, cuando ya me sienta mejor, voy a meditar, ¿no? A veces hay estas respuestas. Y pues no, justo cuando estamos más vulnerables y más frágiles es cuando más necesitamos este acompañamiento. No necesitamos probar fortaleza ante nadie y para nadie. Por eso te decía, no estamos en un momento de fortaleza, no esperes estar en un momento de fortaleza, recibe también la vulnerabilidad y la fragilidad de una manera amorosa contigo, ya habrá momento de que sientas esa fortaleza, pero justo es cuando yo voy liberando mis emociones que voy consiguiendo fortaleza. No es al revés. O sea, la fortaleza, ¿de dónde la voy a sacar si estoy ante el féretro de mi padre, ¿no? Si estoy ante las cenizas de mi padre. En ese momento no soy fuerte. Entonces, démonos el chance. Esto también entra dentro del panorama o del esquema del autocuidado en el duelo, que ese es otro tema más amplio y que también Elia nos compartía algunas estrategias de autocuidado, ¿no? Entonces, ir transitando la etapa de emocionalidad, regreso a esto, es ir despejando el camino, quitar las emociones discordantes, que ya quedamos que no son negativas, son solo emociones, y si acaso son emociones con tono negativo, porque no se sienten bien, son displacenteras. Entonces, la idea es de un manejo de duelo en pandemia o no en pandemia, es ir liberando todo ese dolor y esas emociones y no quedarnos acampando ahí. Porque
el hecho de liberar todo esto y limpiar nuestro sistema emocional nos ayuda para pasar a la tercera fase que yo le llamo negociación con la vida, que es esta fase de decidir cómo quiero diseñar mi vida a partir de este fallecimiento. ¿Qué voy a hacer con este fallecimiento? ¿Cómo lo voy a acomodar en mi futuro, en mi presente y en mi futuro? Aquí es toma de decisiones. Aquí es una postura activa, completamente responsable de qué quiero ser ante esto, de cómo quiero pararme ante esta experiencia. Negociación con la vida. Me gusta mucho el nombre, ¿no? Hay mucha gente que en la fase de entre negación y emocionalidad está muy enojada con Dios y se enoja con la vida. Y yo creo que es válido, todo lo que sintamos es muy válido, solamente hay que irlo pues cuestionando y trabajando, liberando, ¿no? Todo es válido. Yo en terapia siempre les comparto, lo que sientes no es que esté mal o bien, solamente es. Tu situación y tus emociones solamente son. No te pelees con eso, no te resistas tampoco. Hay una frase que dice, lo que resiste, persiste. Entonces, justo si yo voy negando mis emociones, ¿no? Que además fíjate que pues no se puede negar porque el enojo, a veces me dicen, Pau, yo tengo miedo de sentir dolor, ¿no? Entonces les comparto, pues te tengo noticias, ya estás ahí, ya estás en dolor. Es como si una persona que está dentro de una alberca dice, tengo miedo de estar mojada, ¿no? Pues ya estás adentro, ya estás en dolor. Aquí es toma de decisiones. ¿Qué quiero hacer con ese dolor? ¿Qué puedo hacer? Y aquí también en esta fase se complica mucho por el tema de las frases que no ayudan en un duelo, que al final de mi exposición te comparto por ahí mis redes sociales. Y hay dos artículos que escribí que uno se llama frases o posturas que no ayudan en un duelo, o sea, principalmente el mío, ¿no? Y muchas de ellas son estas frases como de no voy a poder, estoy muerta en vida, me hace falta, lo necesito, mi vida se acabó. Estas frases, la verdad es que me complican mucho la asunción, o sea, aceptar que yo tengo recursos para poder enfrentar el duelo. Y mucha gente las usa. Chequen en Facebook y todo, cómo muchísima gente pone estas frases. Y no es que yo las juzgue, es que yo comparto que mi emoción deriva en mucho de cómo yo estructure en lenguaje o lingüísticamente mi experiencia. Si yo digo no voy a poder, pues al cliente lo que pida, ¿no? Entonces le envío esa orden a mi sistema, no voy a poder. Hace ratito platiqué con una consultante y usó esa frase, ¿no? Es que no voy a poder, es que esto va a acabar conmigo, ¿no? Entonces le compartía, por favor cambia el sentido de ese discurso de pensamiento. Es que me duele mucho, Pau, sí duele mucho. Te lo valido y te lo respeto. Pero empiézale a indicar a tu cerebro y a tu sistema que tú puedes con esto. Yo puedo con esto. Esto no va a acabar conmigo. Yo puedo con esto. Esto es lo que ayuda en la fase de emocionalidad, asistir a terapia, ayudarte en este proceso para que pasemos a la negociación con la vida. Y negociar con la vida es un tema importante porque es también cómo voy a honrar a mi ser querido. Eso es hermoso, es muy liberador y en esta fase de la negociación con la vida es cuando te das cuenta de que en realidad las palabras muerte, punto final, no existencia, no son tan ciertas.
Y ahorita te voy a ir contando, nada más quiero acabar las fases. Y bueno, pues ya, digamos, la fase final sería la fase de aceptación, ¿no? Que la aceptación no quiere decir lo apruebo, fue lo mejor que pudo haber pasado. La fase de aceptación solamente es dar como un hecho lo que es un hecho. Y ante ese hecho, decidir cómo voy a pararme frente a eso. No voy a pelearme con la vida y yo te sugiero que no te pelees con la vida porque vamos a perder el 100% de las veces. Ante una muerte física, no podemos regresar el tiempo, no podemos revivir a nadie, pero sí podemos hacer muchísimas cosas para poderte ayudar en este tránsito. Manejo de duelo saludable no significa que olvides a tu ser querido, no significa que lo disuelvas en tu alma, no significa que nunca más lo vas a recordar. Nada de esto significa el manejo de duelo. Y ese es otro mito. Manejar un duelo con amor y responsabilidad significa que me voy a quedar con un agradecido recuerdo de este ser querido, muy vivo en mí. Fíjate aquí cómo incluyo la palabra, o sea, empiezo a jugar con la palabra vida, muerte, que parecen dicotomías. Cuando mi ser querido fallece, la verdad es que queda muy vivo en mí, muy vivo en mí. Entonces, ese es el objetivo, que transitemos por todas estas fases de una manera amorosa, consciente, porque muchas personas, digamos que lo transcurren así como en la total inconsciencia de pues a ver qué pasa y a ver qué la vida me trae, ¿no? Y yo la verdad creo, pugno, invito, colaboro para que la gente haga conciencia de que este proceso tan doloroso, si bien es cierto que puede ser sanado, necesita de nuestra participación activa. Eso es muy importante. ¿Qué nos invita a hacer un fallecimiento? ¿Cuál es la invitación de la vida? De hecho, no sé si tú sepas, pero desde marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, eso fue un duelo para el planeta. ¿Sí? Fue un duelo para el planeta. Nos cambió la vida a todos y nos puso esa pandemia aquí frente muchísimas cosas que no habíamos estado viendo de nosotros, de la vida, de la existencia, de los conceptos, o sea, fue todo un manejo filosófico y existencialista lo que nos trajo esta pandemia, ¿no? Lo que nos sigue trayendo, me parece. Entonces, una de las cosas que nos invita a hacer los duelos, ya te decía en pandemia o no, es a resignificar la vida. No solo la vida de mi ser querido, sino mi propia vida. A resignificar. Mucha gente cuando te dan el pésame, te dicen que Dios te dé pronta resignación. ¿Lo han escuchado? Seguro sí. Que Dios te dé pronta resignación o que tengas pronta resignación. Y la verdad es que un manejo saludable de duelo no busca la resignación. La resignación es una postura pasiva y muy de sentarnos en la silla de la víctima con una postura de total abnegación, de baja energía y de pues ya qué. Esa es la resignación. Entonces, en el duelo lo que hacemos más bien es reasignar, ¿sí? O resignificar. Otra vez, el duelo nos invita a que hagamos reasignación y resignificación. ¿De qué? De todo. La muerte de un ser querido nos mueve todo. De mis valores, de mi proyecto de vida, de cómo me había relacionado con la gente hasta el momento, conmigo misma. Todo se empieza a tambalear, ¿no? Se rompen estructuras, se rompen paradigmas y todo, por eso es tan caótico los primeros meses del duelo por fallecimiento físico, porque esto, o sea, es como literalmente se caen las estructuras, ¿no? ¿Se acuerdan del sismo, no? El sismo más reciente, bueno, pues colapsa, ¿no?
colapsa la persona, colapsa las emociones. Y ahí es cuando decimos, no voy a poder, pero la verdad es que sí podemos. Recuerda la frase, puedo, es solo un cambio y puedo con esto. Otra de las cosas que nos invita a hacer el duelo es a aprender a gestionar nuestras emociones, a por fin meternos a verlas, a recibirlas, a quererlas, a aceptarlas y a liberarlas. Porque muchas personas están muy enojadas con sus emociones y más bien en lugar de gestionarlas, pues las rechazan, las distraen con conductas adictivas, les cierran la puerta en las narices a la tristeza o a las demás y pues yo creo que es eso, tenemos que irnos familiarizando y encontrando esta parte muy amiga y muy de alianza con nuestras emociones. Así que si bien es cierto que nos pone en un lugar de crisis, el duelo, pues también es importante todo lo que nos trae como regalos en muy raras envolturas, claro, porque la envoltura duele mucho, pero si nos atrevemos a ver el regalo, creo que nos podemos llevar grandes sorpresas para nuestra evolución y para todo lo que te decía de los conceptos de vida y muerte que hasta la fecha puedes estar teniendo como creencias, ¿no? Dado que el título de la conferencia es cómo sanar el duelo, te quiero dar algunas estrategias para que puedas ayudarte en este proceso, ¿no? Lo primero que duele muchísimo en un duelo por muerte física es que es lo que no dije, es que no me despedí, es que no logré expresar lo que yo quería, ¿no? Y tú me puedes decir, bueno, pero es que mi ser querido ya murió, ya falleció y ya no lo puedo hacer, ¿no? De manera, digamos, presencial, tangible, no. Pero hay varias técnicas que en psicoterapia usamos como sustitutos muy simbólicos y que tienen el mismo efecto. Por ejemplo, si tú pones una foto de tu ser querido frente a ti y empiezas a despedirte de ella o de él, háblale. Ponte tus Kleenex, date chance de llorarlo, háblale y dile todo lo que quisiste haberle dicho y no pudiste. Comparte. Pero ante una foto, Pau, ante una foto, porque ¿qué crees? Nuestro cerebro es literal, es atemporal y no entiende tiempo y espacio. Nuestro cerebro siempre está aquí y ahora. Entonces, si tú le hablas a una foto, a tu cerebro le da lo mismo si es una foto, si es la persona en vivo, si es un color que representa a la persona, le da lo mismo. Tiene el mismo efecto. ¿Mm? Entonces, pon la foto de tu ser querido y despídete, ¿no? Pau, pero me voy a despedir del amor, me voy a despedir de la buena historia, ya te decía que no. No, no, no. Cuando manejamos cierre de ciclo amoroso, ¿de qué se despide uno? Pues del ciclo nada más, o sea, del ciclo que vivimos juntos, ¿no? A partir de hoy, ya te voy a tener, o sea, digamos, yo le digo a mi ser querido, ¿no? Yo te voy a tener en mí de una manera integrada, internalizadamente, amorosa, pero ya sin culpa, sin dolor, sin miedo, sin nada de esas emociones. Entonces, despídete del cierre, o sea, del ciclo, de los años que estuvieron juntos. ¿Y cómo me despido, Pau? Bueno, pues háblale y recuerda momentos lindos. Gracias por, puedes decirle a la foto, gracias por, ¿no? Por todo lo que te dio esta persona. Te agradezco, te honro con esto. Aprendí de ti, esa sería otra parte del proceso del ritual. ¿Qué aprendiste de esta persona? ¿Qué te deja en tu vida? ¿No? Entre más amor haya, pues seguro hay más aprendizaje y más lecciones. Gratitud, conectarte con lecciones, conectarte con honrar esto, ¿no? Y al final del diálogo, bueno, más bien de este monólogo, porque va a ser un monólogo, dile a tu ser querido esta frase: te honro
y te libero. Te honro y te libero. Al momento que yo se lo digo a mi ser querido, yo me estoy liberando también. ¿Sí? Fíjate en dónde me estoy tocando. En mi corazón, por aquí es donde se siente más dolor. Te honro y te libero. Eso es importante. Esa puede ser una estrategia para que tú te despidas. Otra puede ser que le escribas una carta, anotando lo mismo. Gracias por, me quedo de ti con esto, aprendí de ti, gratitud, amor, reconocimiento. Esta carta puedes doblarla en 4 y enterrarla a los pies de un árbol con una flor blanca. Y ese es un ritual de duelo muy potente. Y te despides del ciclo, te despides con amor y te quedas más en paz. Claro que si tienes la disposición de acudir a una sesión de terapia, a una o dos, para trabajar este proceso de despedida del ciclo, pues estaría más padre, porque tendrías como más acompañamiento en este sentido, ¿no? Entonces, la carta es muy importante, hablarle a la foto también. Y puedes acompañarte con una vela, no veladora, yo siempre les digo, vela, porque la veladora está asociada a la muerte. Una vela, una vela que represente la luz que quieres darte a ti y que quieres que permanezca en la relación con tu ser querido, ¿no? Importantísimo esto. Y que si sientes culpa, porque yo he visto que en muchos procesos de duelo hay mucha culpa, en esta parte de yo pude haberlo evitado, ¿no? Y la verdad es que no pudimos haber evitado nada. A veces hay un fenómeno en los duelos que es la omnipotencia, ¿no? Entonces, con la omnipotencia del yo todo puedo, entonces yo creo que pude haber evitado. Y la verdad es que no es así. ¿Mm? Hay una frase que uso en terapia y es, nada de lo que hubieras podido hacer hubiera podido haber evitado este desenlace. Y esto, cuando lo digo, puede generar mucha impotencia, por supuesto. Porque la palabra impotencia es sin potencia, impotencia. No tengo poder. No tuve poder para salvar a mi ser querido. No tuve poder para poderlo ver en el hospital. No tuve poder para vivir un ritual de velorio. No tuve poder. Y esto enoja mucho. Entonces, pero igual, sana ese enojo, libéralo con todo lo que tienes dentro, esa ira, esa furia, libérala para que esto pueda dar espacio para que tú trabajes tu tristeza. Porque nos podemos quedar enojados mucho tiempo. Entonces, esto no es nada saludable, ¿de acuerdo? Otra cosa que también puedes hacer es leer libros acerca del duelo. Puedes, digamos, por ejemplo, te puedo recomendar ahorita dos, básicamente. Uno ya te decía que es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Y el otro es Cómo curar un corazón roto de Gaby Pérez Islas, que ella es tanatóloga y además es maestra en letras y entonces escribe lindísimo y nos ofrece con un lenguaje muy amoroso formas sencillas de cómo ir entendiendo a la muerte física. Si tú te fijas, he usado en varias partes de la conferencia la palabra o la frase muerte física. Y pues, se puede pensar quizá que es una redundancia, ¿no? Pero no es así, porque a partir del trabajo personal con mis duelos y de todos estos años trabajando en procesos de duelo, he llegado a entender esta parte tan subjetiva y tan relativa de lo que es muerte, te decía, no presencia o inexistencia y tal, porque al paso del tiempo en el proceso, si yo me voy dando chance de ir transitando mi duelo amorosamente, voy entendiendo que lo que me unía a mi ser querido,
pues eso no se rompió. La muerte acaba con la vida física de una persona, pero no con lo que sentimos por ella. El amor, y esto siempre lo comento, el amor es eterno. No dejamos de amar. Nuestro lazo de amor no se puede romper. Nuestra linda historia tampoco. Los lindos recuerdos, los momentos perfectos que pasamos con ellos, tampoco. Y además, ¿yo por qué querría olvidar los lindos momentos con mi ser querido? Pues no, porque bueno, eso es como, no sé, se me figura como esto de la cosecha, ¿no? O sea, guardar en mí momentos lindos y amorosos, eso es lo que me toca, honrar. Porque ese es otro objetivo del duelo, del manejo del duelo. En la fase de aceptación también hay como una elección de cómo voy a honrar a mi ser querido, ¿no? ¿Cómo voy a honrar su vida? Y justo son los lindos recuerdos los que nos ayudan a decidir cómo quiero honrar. Pero si yo estoy llena de dolor, llena de frases negativas, tóxicas, como las que ya te dije, estoy llena de amargura, estoy llena de enojo, eso eventualmente se va a ir convirtiendo en depresión. ¿Mm? Que la frase de la depresión ya sabemos, la frase característica es ya que, ¿para qué? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué? Entonces ahí hay un sinsentido de vida, ¿no? Por eso te repito que es tan importante trabajar la fase de emocionalidad para liberarnos de todo eso y poder avanzar en la vida. Tu ser querido quiere que seas feliz. Tu ser querido quiere que estés en paz. Pero no se logra guardando las emociones, se logra gestionándolas. Tu ser querido quiere que manifiestes en la vida que te queda, en la vida terrenal, en la vida que te queda, pues lo que ella o él te enseñaron, ¿no? Fíjate, creo que muchos de nuestros seres queridos pues hacen cosas para que nosotros seamos felices, ¿no? O compartimos momentos muy felices con ellos. Entonces aquí vale la pena una pregunta. Eh, ¿Por qué voy a pagar ese esfuerzo de mi ser querido que se empeñó, que tuvo la intención de hacerme feliz, que me dio alegría? ¿Por qué voy a pagar eso con mi infelicidad y con mi depresión? ¿No te parece injusto? Creo que sí, ¿no? No es justo, principalmente para ti, ¿no? Tu ser querido ya está en un espacio de suma luz y de amor incondicional en el aspecto o en el concepto que tú tengas de lo que pasa después de la muerte física, que no voy a hablar aquí mucho de eso porque pues es muy respetable lo que crea cada quien. Sin embargo, yo creo, y esta es una elección que yo hice hace tiempo, yo creo que ellos están en un lugar de completa luz en donde la parte del ego, que es la parte del miedo, y la parte del sufrimiento, pues ya no está. Por eso Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, asemeja el proceso del duelo con el de una crisálida que sale de su telita y de esta cosa que la oprime para convertirse en una mariposa. Y ella dice, ese es el proceso de la muerte física. ¿Mm? Abandonar digamos, el cuerpo físico para que haya una transición. Esto eventualmente, si tú quieres y te das permiso, puedes irte dando chance de irlo integrando. Porque vale la pena en este proceso del duelo hacerse varias preguntas, ¿no? Eh, la muerte de mi ser querido, su fallecimiento físico, ¿es un punto final o puede ser que haya algo más? ¿Estoy segura que nunca lo voy a volver a ver?
¿Estás absolutamente segura, seguro que nunca más lo vas a volver a ver? Simbólicamente yo puedo cerrar solo los ojos y allí está. En muchos de los ejercicios que hago y que pongo en terapia es cierra los ojos y ten un diálogo. Vamos a aclarar pendientes, vamos a cerrar cosas que quedaron abiertas para que puedas avanzar. Entonces, creo que esto de la resignificación, pues también es muy, muy oportuno y muy importante que lo hagamos, ¿no? Te decía, no solo resignificar tu vida y qué voy a hacer de aquí en adelante conmigo, con mi vida, con mis elecciones, con mi proyecto de vida, sino también cómo voy a incluir todo lo que viví con mi ser querido en este proyecto de vida futuro. Y cuando hablamos de honrar, que a mí me encanta este concepto, es muy amoroso, es un poco como, bueno, si tú lo que más me enseñaste en la vida fue la alegría, entonces, ¿cómo voy a insertar ese comportamiento en mi vida? Y cada vez que yo esté alegre, estás presente ahí. Y cada vez que yo pueda otorgar alegría, te estoy honrando, porque tú me enseñaste eso. Pero igual, insisto, no puedo llegar a ese momento si no sano. Por eso la conferencia se llama Sanar el duelo. Y otra vez, sanar el duelo no es olvidar el amor. El amor es eterno, ya te lo dije. Así que, bueno, estamos llegando un poco al final de la conferencia. Otra estrategia bien linda que te puedes ayudar con esto es que elijas un símbolo que represente el amor entre tú y tu ser querido. Por ejemplo, puede ser una mariposa, puede ser un objeto, o sea, puede ser un animal, un objeto, un color. Hay personas que eligen un colibrí, una mariposa. Alguien por ahí escogió un arco porque con su papá entrenaban el tiro de arco, con arco, ¿no? En fin, un objeto que sea simbólico y que represente la unión, el amor entre tú y tu ser querido. Y ese símbolo, dibujarlo, enmarcarlo, tenerlo en tu cuarto, ponerlo como fondo de pantalla, comprarte un dije o una pulsera o algo que identifique, que manifieste este símbolo, que siempre te recuerde que el amor está presente y que no queremos deshacernos del amor, solamente queremos deshacernos del dolor. Y ahorita que estoy comentando esto, recuerdo cuando he tenido consultantes con ideación suicida en este tema de quiero morirme, ¿no? Entonces yo les aclaro esta parte. Tú no quieres morirte. Tú lo que quieres es matar esas emociones dentro de ti que no te dejan avanzar y no te dejan vivir feliz. ¿Están de acuerdo con esto? Creo que sí. Ok, es que aquí me apareció un anuncio. Entonces, en el yo, decimos en psicología, el yo no se ataca a sí mismo. Nunca. Yo no deseo mi muerte. Yo deseo matar lo que no me deja ser feliz. Así que, por favor, comprométete en un proceso de reactivación de tu vida, de la vida. Dile sí a la vida, a pesar de todo. Dite sí a ti misma, a ti mismo ante este proceso y te invito a que te sigas informando, leyendo, acudiendo a retiros, cursos, talleres, terapia, todo lo que pueda servir para informarte y tener más dominio emocional, suma para tu paz y tu alegría. Pues con esto cierro la conferencia del día de hoy. Me ha dado mucho gusto compartir contigo. Te mando un beso y mi mejor deseo de bienestar para ti.